La regularización del derecho propietario, tenemos la aplicación de la regularización del derecho propietario dentro de los radios urbanos debidamente homologados, ¿no? En ese sentido, les pongo una figura de lo que es el radio urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Inicialmente, Santa Cruz de la Sierra, debido a los usos y costumbres, ha ido creciendo desmesuradamente debido a los usos y costumbres, por ejemplo, el centro histórico que es de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Posteriormente se han ido formando, de acuerdo al desarrollo territorial, en diferentes anillos. Es así que llegamos hasta el sexto, séptimo y octavo anillo, y ahí es donde se pierde el tema del radio urbano, ¿no? Entonces, justamente acá tenemos la planificación territorial en base al Plan de Ordenamiento Territorial aprobado mediante Ordenanza Municipal 078-2005, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Esto qué implica? De que se hace la planificación de la ciudad y, por supuesto, el municipio tiene unidades vecinales que están distribuidas en distritos municipales. Así que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenemos 14 distritos municipales que dividen en diferentes unidades vecinales, manzanas y números de lotes. Entonces, para la regularización del derecho propietario, necesariamente tiene que haber una aprobación de cada sector. En este caso, es una planimetría que corresponde a una unidad vecinal, como ustedes pueden estar viendo, y las unidades vecinales, de acuerdo a la planificación territorial, es obligación en inicio de los urbanizadores el ceder el 40% del 60% que está como suelo urbanizable y como suelo útil, y este 40% que va destinada a la cesión de áreas de equipamiento, ¿no? Entonces, dentro de las áreas de equipamiento, en los diferentes distritos municipales es necesario tener el acceso a centros comunitarios, escuelas, colegios, hospitales, postas sanitarias y todo lo demás, parques, áreas verdes, ¿no? Que se tienen que respetar evidentemente para que la ciudadanía tenga acceso a los medios que tenga en cada ciudad o departamento. Entonces, para la regularización del derecho propietario, si es que no tenemos aprobada un sector, es muy difícil que el municipio, a través del gobierno municipal al que corresponda la ubicación del predio, o del lugar que tenga que ser regularizado, pueda tener un debido registro en las oficinas de derechos reales. Entonces, para la regularización al derecho propietario, tenemos un marco competencial y legal. Ya habíamos hablado de que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene 9 departamentos, de acuerdo a la división política, que son Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Potosí, Sucre, Tarija, ¿no? Entonces, estos 9 departamentos a la vez tienen y cuentan con municipios. Los municipios cuentan con cantones, con secciones y todo lo más. Esto tiene también una particularidad para poder regularizar el derecho propietario. ¿Y en base a qué? Principalmente, cumplimos con lo que señala la Constitución Política del Estado en su artículo 56, que toda persona tiene el derecho a la propiedad privada. Es así que el artículo 56, en su inciso 1, señala que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla con una función social. Y se garantiza a través del Estado que la propiedad privada haga el uso que disponga de ella, del propietario, sin que sea perjudicial al interés colectivo. Entonces, en base a este articulado en la Constitución Política del Estado y otras leyes conexas, como la Ley 247 de regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a la vivienda, modificado en diferentes oportunidades hasta llegar a la Ley 1227. Otra normativa que tenemos también presente, debemos señalar la Ley 483, que es de 25 de enero del 2014, que es la Ley del Notariado Plurinacional, y su Decreto Supremo de Aplicación, el 2189 del 20 de noviembre del 2014. Esta ley es importante también para la regularización al derecho propietario. ¿Por qué? Porque a través de esta se protocolizan las diferentes actuaciones sobre aclarativas de datos técnicos y de identidad, o también estos podrían ser mixtos, ¿no? Aclarativas también bilaterales que salen de la Ley 247 en cuanto a las actualizaciones técnicas
en base a las certificaciones de los gobiernos municipales para corregir los datos en las características del folio real a regularizarse. Por otra parte, también tenemos la Ley 031, que es el marco de autonomías de los gobiernos autónomos municipales. La Ley 482 de los gobiernos municipales de 9 de enero del 2014. Y en cuestión de jerarquía de las normativas, también tenemos las ordenanzas municipales. Les había señalado a un principio el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que hasta la fecha, si ustedes se dan cuenta, este Plan de Ordenamiento Territorial se ha promulgado mediante una ordenanza municipal que ya está desfasada de nuestra jerarquía en leyes, porque nosotros actualmente tenemos las leyes autonómicas municipales. Y este plan de ordenamiento territorial data del año 2005. Entonces, frente a la realidad y al crecimiento desmesurado de la ciudad, también corresponde la actualización del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Por otra parte, también a nivel de municipio tenemos leyes autonómicas de regularización de los bienes inmuebles de dominio municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que también a través del tiempo los gobiernos municipales, especialmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, han llegado a tener bienes de dominio, pero que con el transcurso del tiempo no se han podido regularizar y registrar en las oficinas de derechos reales. De esta manera, también tenemos leyes autonómicas para la regularización de estos bienes. Finalmente, tenemos decretos supremos que hacen a las leyes nacionales, como el Decreto Supremo 1314, que es el reglamento de la Ley 247, ¿no? Y que señala el procedimiento para la regularización de los bienes inmuebles, en este caso, especialmente de los bienes inmuebles urbanos que estén destinados a vivienda, ¿no? Entonces, no son cualquier tipo de bienes, ni siquiera urbanos, ni siquiera rurales, sino simplemente bienes urbanos que estén destinados a vivienda, pero que el procedimiento va a ser a través de correcciones de datos técnicos, de identidad, correcciones mixtas, la regularización judicial individual, que les voy a explicar más adelante, que a la fecha se encuentra vencida por efecto de la misma normativa y con las ampliaciones que se han dado en diferentes oportunidades a esta normativa, ¿no? También tenemos los procesos de usucapión, la usucapión quinquenal, la usucapión decenal, que son con títulos, pero que hacen a las propiedades que tengan las diferentes personas, ya sean naturales o jurídicas. En cambio, la ley 247 tiene un fin específico, que es el destinado a la vivienda y sobre posesiones que tengan en el tiempo para poder regularizar un título que hubiera sido no registrado en las oficinas de derechos reales, ¿no? En Santa Cruz también tenemos el Código de Urbanismo y Obras, que el objetivo del Código de Urbanismo y Obras es justamente establecer las bases urbanísticas, técnicas y legales para normar procesos urbanos y la edificación en toda obra pública o privada en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, por ejemplo, nosotros para extender la visación de un plano de uso de suelo útil para la regularización del derecho propietario, ya sea mediante transferencia de ventas, declaratoria de herederos y otras formas de regularizar este derecho propietario, tenemos establecidas normas internas para extender la visación del uso de suelo. En algunos municipios, por ejemplo, los planos de uso de suelo inclusive tienen nombre. En cambio, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la aplicación de plano de uso de suelo hace al predio que se encuentra dentro del radio o área urbana homologada, ¿no? Y no tiene nombre porque simplemente es una expresión técnica de cómo el predio se encuentra sentado y aprobado dentro de la planimetría de un sector de la ciudad de Santa Cruz. También de la misma manera tenemos las ordenanzas municipales. La ordenanza municipal, por ejemplo, la 171 del 12 de diciembre del 2013, es una ordenanza municipal del procedimiento técnico que hace al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra para poder regularizar el derecho propietario en aplicación de la ley 247
modificada por la ley 803 y finalmente modificada por la ley 1227. Entonces, en base a esta ordenanza municipal 171, se ha podido corresponder a las diferentes correcciones, a las regularizaciones judiciales y también a las transferencias de bienes de propiedad del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra mediante minutas de transferencia a título oneroso en favor de las personas naturales y que siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 11, en este caso el artículo 16 de la ley 1227, que es la última, ¿no? Esta ley 1227 ha sido promulgada el 18 de septiembre del 2019, que es la ley de modificación de la ley 247, modificada por la ley 803, y la ley 915, que modifica también el tema de los radios urbanos para la regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. De la misma manera, los otros municipios a nivel nacional también han contado con diferentes ordenanzas o leyes autonómicas municipales que han establecido su propia reglamentación para la regularización del derecho propietario en base a la ley 247. Ahora vamos a pasar a explicar un poquito lo que es la regularización del derecho propietario en la ley 247, modificada por la ley 803 y finalmente con la ley 1227, ¿no? La regularización del derecho propietario de las personas naturales que se encuentran en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, corresponde a un inmueble urbano destinado a vivienda y que se encuentre dentro del radio o área urbana debidamente homologada. La posesión debe ser continua. Una de las características principales es que la posesión sea continua, que haya permanecido en la vivienda de forma ininterrumpida y sin perturbación de terceros, ¿no? Entonces, eso le daba la facilidad a las personas naturales de haber iniciado el proceso de la regularización del derecho propietario. Otra de las características importantes para esta regularización es que la posesión sea pública, ¿no? Esto significa que sea conocida por la sociedad, por los vecinos y que hayan cumplido con la posesión por más de 5 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley 247 tenía que ser una posesión física continua pacífica con 5 años anteriores a la promulgación de la ley 247. Entonces, en ese sentido, la posesión tenía que ser a partir del 12 de junio del 2007 para adelante, ¿no? Porque se promulga el 2012 menos 5 años, entonces a partir del 2007. Posteriormente, esto con la modificación de la ley 813 y la ley 1227, la posesión se modifica en el tiempo, pero se mantiene los 5 años de anterioridad para poder demostrar esa posesión continua, pública, pacífica y de buena fe. La característica también de la regularización del derecho propietario tenía que ser pacífica y de buena fe. Esto significa que el vecino no tenía que tener ningún problema con los vecinos o que impidan la continuidad de la posesión dentro de su vivienda, ¿no? Y la buena fe, por supuesto que es una figura legal que se presume, entre tanto, no se demuestre lo contrario. Entonces, si una persona, la persona podía ser natural, que sea casada, divorciada, concubina o viuda, pero que demuestre que su posesión ha sido continua y de buena fe, destinado a justamente a ejercer el derecho a la vivienda, ¿no? Por supuesto que en la posesión él demostraba la vivienda donde había vivido durante tanto tiempo y que había introducido las mejoras justamente destinadas a vivienda para poder haber regularizado su derecho propietario, ¿no? Estas características justamente son requisitos para la regularización al derecho propietario. ¿Y por qué se regulariza el derecho propietario? Precisamente porque no se ha podido tener un debido registro en las oficinas de derechos reales, tanto para la corrección de datos técnicos, corrección de datos de identidad, correcciones mixtas y finalmente
cumplir con el registro de las minutas de transferencia en las oficinas de derechos reales, uno de los requisitos que establece la ley 247 es justamente que el predio sea matriculado, ¿no? En el caso de las correcciones de datos técnicos y de identidad. Entonces, la matriculación de los inmuebles justamente corresponde a una regularización administrativa. Anteriormente, este tipo de regularización se daba mediante un proceso judicial en materia civil y cuya competencia eran los jueces de partido en materia civil comercial, ¿no? Entonces, esto con las modificaciones que ha habido en la ley 247 se ha vuelto un trámite totalmente administrativo y el requisito primordial para la regularización en la actualización de los datos e inscripciones técnicas justamente es que el predio tenga una matrícula. Entonces, no se puede aplicar hasta el momento en propiedades que tengan un registro anterior, como es la partida y el folio, ¿no? Entonces, necesariamente el propietario o el titular debe proceder primeramente con la matriculación del inmueble. En ese sentido, tenemos nosotros las características a nivel del Consejo de la Magistratura en Derechos Reales, lo que es un folio real que les estoy expresando acá, y el folio real tiene diferentes características. La primera característica es que el folio real tiene un número de matrícula, ¿no? El número de matrícula que corresponde de acuerdo a la división política del Estado, como les manifestaba en un principio, que corresponde a los 9 departamentos de la ciudad. Por ejemplo, he puesto acá una matrícula actualizada de la ciudad de Santa Cruz, donde evidencia la titularidad sobre el dominio, las restricciones que tiene sobre el dominio y las cancelaciones que se tuviera sobre las restricciones las restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la matrícula tiene diferentes números. El número 7, por ejemplo, corresponde a la ciudad de Santa Cruz. Para los que están en la ciudad de Tarija, en vez de 7, esto vendría a ser número 6, ¿no es cierto? Para los que están en la ciudad de Cochabamba, vendría a ser el número 3 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al departamento, tiene un número de dígito del 1 al 9. Posteriormente tenemos la provincia, ¿no? Santa Cruz, provincia, en el caso de Santa Cruz, tendríamos que ser Andrés Ibáñez, ¿no? La sección, que es este número que corresponde a el municipio de Santa Cruz de la Sierra. La sección, lo propio, y el inmueble, el número de inmueble que le da la Oficina de Derechos Reales, que no se mueve en base al número del código catastral que se señala acá, ¿no? Luego tenemos en la descripción del inmueble que tenemos la ubicación. Ahora, para la ubicación no siempre está actualizada. Ahí es donde viene la ley 247 con las correcciones de datos técnicos e inscripciones técnicas de acuerdo a el desarrollo territorial y de acuerdo a las modificaciones que también se han dado en base al título con la extensión de una certificación de ubicación, límites y colindancias, ¿no? Entonces, el título, la superficie en el título no se modifica, pero sí se actualiza de acuerdo a la mensura, la superficie, los límites y colindancias. En la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, ya no se certifica las colindancias en base al derecho propietario, sino las colindancias en base a el informe técnico. Por decir, al norte, ¿cuál es la colindancia? Con el lote número 5, al sur con el lote número 9, al este con el lote número 8 y al oeste con el lote número 10, ¿no? De acuerdo a las agujas del reloj, justamente, se va asignando los números de lotes en los diferentes manzanos que correspondan a las unidades vecinales, al distrito municipal y a la ciudad de Santa Cruz, que en este caso es el dígito número 7. Entonces, en base a esta distribución, se corresponde a las correcciones y actualizaciones de datos técnicos, ¿no? Sí, es que en la ciudad de Santa Cruz se tuviera también que actualizar la competencia del municipio, porque tenemos 56 municipios en la ciudad de Santa Cruz, pero con anterioridad teníamos el municipio de Cotoca, que pertenecía a la ciudad de Santa Cruz,
como el municipio de Porongo o el municipio de Guarnes, de acuerdo a los límites que se tenía y que posteriormente se ha establecido por la modificación de la homologación de los radios urbanos. Entonces, para un inmueble que esté registrado, por decirle, en el municipio de Porongo o en el municipio de Cotoca, que viene a ser el 01.12 es Cotoca, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un procedimiento de cambio de jurisdicción municipal. ¿Cómo se hace este procedimiento de cambio de jurisdicción municipal? Justamente con la extensión de la certificación del municipio donde corresponde la jurisdicción municipal. Ustedes, mediante una certificación específica, solicitan al gobierno municipal de Santa Cruz, a través de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, de quien depende los departamentos técnicos en la extensión y en las certificaciones de jurisdicción de los predios que se encuentren dentro del radio urbano de Santa Cruz. En ese sentido, mediante un levantamiento topográfico y de acuerdo a las coordenadas del sector solicitado, se va a extender la certificación de el municipio al que corresponda. Si es que corresponde a Santa Cruz, entonces con esta certificación de jurisdicción se ha de proceder mediante una minuta de cambio de jurisdicción. Ya no ingresa en este caso una regularización del derecho propietario con la ley 247, sino una regularización de actualización de datos técnicos para el cambio de jurisdicción municipal y que corresponda al municipio de Santa Cruz. Esto frecuentemente se ha dado en los municipios de Cotoca, en los municipios de Porongo y también en el municipio de La Guardia, ¿no? Que anteriormente estaban registrados en esos municipios, y con el cambio de jurisdicción se procede con una minuta debidamente protocolizada ante el notario de fe pública, el plano anterior, que es el que se queda en antecedentes, en derechos reales, y por el cual se cancela la matrícula anterior y se le otorga una nueva con el municipio al que corresponde. Con este documento, el propietario, sea persona natural o jurídica, vuelve a las oficinas de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo y Medio Ambiente, ahora sí se denomina SEMPLADIMA, para que se le pueda recién extender la visación del plano de uso de suelo y poder regularizar técnicamente también ante la Secretaría de Administración Tributaria para la extensión de la correspondiente certificación catastral. De esta manera es que se procede a sanear una regularización de un derecho propietario con título, pero que no se tenía contemplada de forma debida la ubicación del municipio. Entonces, estamos en la parte de la descripción del inmueble para poder realizar esta regularización. Procedimientos independientes, de acuerdo a las autonomías, tienen los diferentes municipios a nivel nacional. Yo les estoy explicando el procedimiento que tenemos con relación a la matriculación del inmueble, ¿no? Entonces, es necesario que para este tipo de regularizaciones el título lo debemos tener debidamente actualizado a matrícula, y en la matrícula también proceder a una revisión si corresponde en base a la jurisdicción y competencia al municipio de Santa Cruz, y proceder con las correcciones mediante el cambio de jurisdicción simplemente primero, y posteriormente ya tramitar con el levantamiento topográfico la ubicación precisa del predio, los límites y las colindancias, ¿no? Entonces, con este levantamiento topográfico, que también se ingresa como una certificación específica, ya ingresa la ley 247 para que se pueda extender y aprobar el levantamiento topográfico presentado por el interesado, que en este caso puede ser un ciudadano o una persona jurídica, ¿no? Y corresponde, en el caso de que sea ciudadano, la regularización técnica a través de la ley 247, que se encuentra plenamente vigente, ¿no? Para las correcciones técnicas y de identidad. Y si fuera persona jurídica, pues no aplica la ley 247 y sí tiene que corresponder mediante una minuta aclarativa, separándose de la ley 247 para poder subinscribir los datos actuales del predio urbano a regularizar. Entonces, son requisitos que sí o sí tienen que tener para poder tener actualizado y debidamente saneado este derecho propietario.
Bien, pasamos a la tercera parte de lo que es el folio real, que son la titularidad y el dominio que existe sobre el predio, ¿no? Entonces, en la columna A, que es la titularidad sobre el dominio, que corresponde a que puede corresponder a una persona natural o jurídica, ¿no? Señalando en el asiento que corresponda, de acuerdo al grado de inscripción, que puede ser desde el asiento 0 hasta el asiento 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? De las diferentes sucesiones en transferencias que se han ido dando sobre el predio. Si viene de un parcelamiento que ha sido motivo de un proceso de urbanización, por supuesto que los antecedentes del dominio vamos a tener en esta parte el primer registro y la superficie que queda en favor del propietario, ¿no? Entonces, tenemos el asiento A1, tenemos el asiento A2, tenemos el asiento A3. ¿Cuál puede ser el asiento A3? Puede ser la subinscripción de la regularización del derecho propietario para la corrección de datos técnicos de identidad y mixtos, ¿no? Ahora, para esa regularización de datos técnicos de identidad y mixtos, hay un detalle muy interesante que está en la columna B cuando existen acreencias hipotecarias en favor de terceros, donde está hipotecado el bien inmueble y precisamente para esta corrección de datos técnicos o de identidad y que no afecte los derechos de acreedor de la persona que está hipotecando en su favor el inmueble, ha de tener que haber una carta de consentimiento del acreedor hipotecario para que pueda registrarse la modificación de de los datos técnicos y no afectar al derecho de persecución en caso de que el inmueble tenga la posibilidad de estar sujeto a una ejecución por la deuda debidamente registrada en la columna B, que son las restricciones, ¿no? Y finalmente la columna C, que en este caso, en el ejemplo que les doy, no tiene liberaciones, se mantiene las hipotecas, pero sí para la corrección de datos técnicos ha habido un consentimiento de parte de su acreedor hipotecario, que en este caso es una institución financiera, y que ha continuado con el registro de las hipotecas. Como es una línea de crédito, todavía en el tiempo que no se ha cumplido, no se tiene la liberación de las hipotecas que estén sentadas, ya sea en el asiento B1 o B2. Entonces, estas son las características de un folio real donde se puede presentar, o sea, se puede demostrar la característica del predio, la titularidad del dominio, los registros y las cancelaciones que existan en esta, ¿no? Entonces, básicamente es el carnet de identidad del predio, debidamente regularizado y saneado debidamente también para que pueda ser sujeto de cualquier disposición, ¿no? El derecho del uso, goce y disposición del predio a través de los registros en las oficinas de derechos reales. Yo puedo hacer uso y disposición de mi predio urbano correspondiendo a una venta de mi inmueble, pero que la venta de mi inmueble, para que pueda ser transferida, deba ser regularizada y saneada hasta el último, ¿no? Entonces, inclusive para el reconocimiento de firmas o la protocolización de las minutas de transferencia, el inmueble tiene que estar saneado totalmente y demostrado efectivamente como la figura que ustedes ven acá presentes. Ya habíamos hablado de lo que evidentemente es es un correcto registro que termina con la matriculación con la matricularización, perdón, del predio en las oficinas de derechos reales en favor de personas naturales y o jurídicas, ¿no? Y que cuenten con el derecho debidamente saneado para poder usar, gozar y disponer de un predio. ¿Cuándo se goza y se dispone de un predio? Cuando se puede transferir, cuando se da en anticrético, cuando se da en alquiler, el anticrético goza de toda la solemnidad del caso, debiendo registrarse mediante una escritura pública en la columna de gravámenes y restricciones. Y para ejecutar tanto el anticrético como cualquier otro tipo de obligación, precisamente el derecho propietario tiene que estar debidamente saneado, ¿no? Entonces, esta es la forma de que se llega al correspondiente saneamiento del derecho propietario. ¿En qué casos tenemos la regularización del derecho propietario, ¿no? Tenemos compras-ventas, ¿no? Las transferencias de ventas, como señalábamos anteriormente, las personas creen en su sana crítica y esto debido a que no hay mucha
información respecto al derecho propietario y se quedan con las minutas de transferencia, ¿no? Que no han sido registradas en derechos reales y que con el transcurso del tiempo, bueno, han sido desfasadas en cuanto a la inclusión de datos técnicos o la falta de documentación técnica o la falta de documentación legal, ¿no? Para las compras-ventas. ¿Por qué decimos aclaración e inclusión de datos? Porque antes señalábamos, por decirte, el sector de esta zona, señalaban zona Los Tajivos, cuando actualmente esto tiene un distrito municipal, una unidad vecinal, un número de manzana y un número de lote, ¿no? Entonces, para el debido registro, por ejemplo, en las minutas de transferencias no tienen actualizados los datos técnicos y debe haber una minuta aclarativa de inclusión de los datos técnicos. Por eso es que nace la ley 247 y también en la 1227 nace en la parte de los conceptos, en el artículo 5 de definiciones, vamos a ir al inciso Q, ¿no? Hablando de compraventas. El inciso Q señala como concepto al subadquirente. ¿Quién es el subadquirente? Justamente el que compra al dueño del inmueble y es la persona que por efectos de un contrato perfeccionado adquiere los derechos de su vendedor. Como esta minuta de transferencia ha sido desfasada en el tiempo y él se quedó simplemente con la minuta de transferencia, en calidad de subadquirente puede proceder a la aclaración de datos técnicos o de identidad, ¿no? Lo mismo con la compra de bienes sin documentación técnica. ¿Qué se hace? En calidad de subadquirente también va a solicitar las certificaciones en base a esta minuta de transferencia de la ubicación precisa de este predio para poder incluir también la actualización de los datos técnicos y poder regularizar administrativamente esta minuta de transferencia y registrarla en las oficinas de derechos reales. Otro caso de regularización del derecho propietario es la compra de bienes sin documentación legal. O sea, ¿qué se hace? Te he comprado un bien mediante una minuta de transferencia, pero te he comprado de un anterior, no propietario, sino un anterior poseedor, ¿no? Entonces, el poseedor me ha comprado la posesión y yo me he instalado en el predio, he introducido mis mejoras, pero no he realizado la debida compra-transferencia del predio. ¿Por qué? Por falta de documentación legal. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos regularizar esto a través de la ley 247 o a través de un proceso de usucapión actualmente, porque la regularización de la ley 247 está vencida, ¿no? Entonces, otro de los factores y otro de los casos de regularización justamente viene a ser la compra de bienes sin documentación legal. Finalmente, la transferencia de inmuebles de entidades públicas de nivel central del Estado, que también está sujeta a casos de regularización. En este caso, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, tenemos las transferencias de nivel central del Estado, como es el caso ENFE en la UB 140. El caso de Fombis, ¿no? Que eran los, a través del Ministerio de Obras Públicas también, una unidad exclusiva que es el Fondo Nacional de la Vivienda, que ahora es el Fondo de Titulación Nacional que está regularizando ese derecho propietario en favor de estas personas que han sido adjudicatarias de Fombis, pero que en el transcurso del tiempo esto también se ha desfasado y tiene que corregirse los datos técnicos para poder regularizar este derecho propietario a través de minutas que realicen el nivel central del Estado. En el caso de ENFE, de la UB 140, por ejemplo, quien tendría que regularizar es ENFE a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Y en el caso de las unidades habitacionales de Fombis, también el Ministerio de Obras Públicas a través de la unidad de titulación, ¿no? Entonces, han quedado pequeños predios que no han sido objeto de la regularización hasta el registro en derechos reales, han procedido con el pago del valor catastral de los predios en su favor, pero no han podido regularizar en el tiempo y debidamente registrados en derechos reales. Entonces, estos son prácticamente el mantel blanco de la regularización, de los casos de regularización que estén sujetos
para aplicar las formas de regularización del derecho propietario. Si aquí tenemos alguna pregunta también, podemos dar paso a los participantes para poder aclarar algunas dudas. Bien, Buenas Jimena. noches, gracias por darme la palabra. Doctor, una consultita. La regularización del derecho propietario por la 247 surte efectos para personas naturales, no así jurídicas, hasta donde tengo entendido. Usted Sí. nos comenta que las personas jurídicas, es decir, empresas y demás, pueden realizarlo a través de una minuta aclarativa. ¿Es así? ¿O qué otra opción tendrían las empresas para poder, las personas jurídicas, para poder realizar aclaración de datos técnicos como incremento de superficies? Exacto. Se tiene que apartar de la ley 247 porque la ley 247 está destinada a la vivienda de manera general y ahí incluye el tema de la corrección de datos técnicos y de identidad. Como está destinada a la vivienda, esto también, las correcciones técnicas y de identidad están destinadas a personas naturales. Por consiguiente, no corresponde a personas jurídicas, ni la regularización de la ley 247. Entonces, tanto en la regularización de la ley 247 como en las correcciones de datos técnicos o de identidad, apartándose de la ley 247, ustedes simplemente tienen que actualizar e inscribir los datos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué se inscribe? La mensura, porque el título no se modifica nunca. El título está en el asiento que corresponde y la mensura, de acuerdo a la certificación en base al levantamiento topográfico que realice, ya sea la persona natural o la persona jurídica, pueda realizar mediante una minuta aclarativa de inscripción de datos técnicos solicitando al registrador de derechos reales su subinscripción, pero no aplicando la ley 247. Doctorita, buenas noches. Yadira, buenas noches. Doctorita, esta era mi pregunta, creo que ya la respondió, pero para que me quede un poco claro. Pasa que yo y mi esposo hemos obtenido un terreno mediante una resolución de adjudicación de su abuelo que data de 1976. ¿Qué fue lo que pasó? El tío de él, que era lógicamente era el hijo de su abuelo, nos hizo una transferencia de posesión y yo regularicé, yo me empadroné en mi municipio y yo estoy pagando impuestos. Lógicamente no he regularizado a nivel nacional en tema de derechos reales ni nada de eso, solamente aquí en mi municipio. ¿Cómo podría ser? A mí lo que me dijeron era que podía ratificar la resolución, pedir una solicitud a mi municipio y pedirle que me ratifiquen esa resolución, que me iba a salir mucho más fácil que la usucapión y no tendría que pagar todo lo que tengo que pagar mediante un proceso de usucapión. Es correcto, porque no se puede usucapir bienes del Estado. Hay un antecedente de una adjudicación municipal en favor de un tercero. Ese tercero Ujú. ha fallecido y hay herederos que puedan terminar con el proceso administrativo. Nosotros tenemos muchos de esos casos, pero se suspende la titulación en favor del adjudicatario inicial y con la declaratoria de herederos se hace el cambio de nombre. Evidentemente, ha de salir otra resolución en base a la ordenanza municipal que adjudicaba el predio en favor de un tercero ya fallecido y con la declaratoria de herederos se modifica el nombre del adjudicatario, en este caso de los herederos. Desde luego que tienen que cumplir con los certificados negativos de la persona fallecida de que no existen otros herederos y corresponder al registro, a la transferencia en favor del tercero, en este caso ustedes, ¿no? Es un trámite más corto, digamos, dependiendo del municipio donde se encuentre, para que ustedes puedan regularizar e inscribir en derechos reales. Ahora, si hay una adjudicación y hay un antecedente de dominio en favor del municipio, por supuesto que no puede haber un proceso de usucapión y peor puede regularizar por la ley 247 porque ya está vencida. Si es que hubiera estado vigente, digamos, la ley 247, ustedes continuaban con ese procedimiento porque también hay que analizar de que los gobiernos municipales tenían 2 años más para poder sanear ese derecho propietario en favor de estas terceras personas con anterioridad a la ley 247, ¿no? Entonces, como ya no hay ley 247,
esta minuta de transferencia en base a una ordenanza municipal. No se ha derogado esa ordenanza municipal. Si ustedes sacan la certificación de su gobierno municipal de la vigencia de esa ordenanza municipal, se van a dar cuenta de que está vigente, pero esa ordenanza municipal ordena la transferencia en favor de una tercera persona que está fallecida. Entonces, es ahí donde ustedes entran en el escenario en calidad de herederos y solicitan el cambio en base a la ordenanza municipal de adjudicatario por muerte del titular adjudicatario en favor de esta tercera persona, que en este caso son ustedes. Esa es la forma. Iremos con las preguntas del chat, doctora. Bien. Richard Henry Mercado señala, los municipios pueden regularizar el derecho propietario de sus bienes de dominio municipal con la ley 247 o tienen que tener una ley municipal. Excelente pregunta. La ley 247 inicialmente en su disposición transitoria tercera, creo que era la que disponía que los municipios podían regularizar con el simple registro en derechos reales. Esa disposición se canceló con la ley 803 y la 1227, ya no se toma en cuenta, pero los bienes de dominio público, porque son bienes de dominio público que no tienen un antecedente dominial, sino señala el dominio público del sector, sí se puede regularizar mediante una ley autonómica municipal que sea tramitada por el gobierno municipal del predio donde corresponde. Un proyecto de ley que deba ser aprobada por el Consejo Municipal y finalmente regularizada y registrada en las oficinas de derechos reales. La regularización son para bienes inmuebles tanto de las personas naturales, jurídicas, y dentro de las jurídicas están los gobiernos municipales y los niveles centrales del Estado, ¿no? Entonces, dentro de los gobiernos municipales justamente se determina el bien de dominio público mediante una ley autónoma, mediante primero una resolución administrativa, que luego que tiene que ser aprobada por su legislativo, que es el Consejo Municipal, y con la aprobación del Consejo Municipal como bien de dominio público, puede registrarse y regularizarse en derechos reales. Limber señala lo siguiente. El derecho propietario de sus bienes de dominio público municipal con la ley tienen que tener una ley municipal de regularización. Así es lo que he explicado hace ratito. Buenas noches. Lo siguiente, para adquirir un lote de terreno, si existe un documento privado de compra y venta y que uno de los hermanos que vendieron falleció, ¿qué procede? Bueno, con la declaratoria de herederos, la minuta de transferencia realizada por uno de los hermanos, sí se puede proceder a la regularización, pero hay que señalar que previamente se registre a nombre de del fallecido y posteriormente se pueda regularizar esa minuta de transferencia en derechos reales con la documentación técnica y legal extendida por el municipio donde corresponde. Si una avenida, dice doctora, o calle cambió de nombre, los inmuebles del lugar deben acogerse a la ley 247 para hacer los cambios de sus documentos legales y del inmueble. Bien, esta es una pregunta muy interesante porque en el caso de Santa Cruz, el gobierno municipal no señala los nombres de las calles. Los nombres de las calles se aprueban mediante ordenanzas o leyes autonómicas municipales o la gobernación también puede señalar un número de calle, la numeración de los predios y todo lo demás. En cambio, el municipio de Santa Cruz tiene un ordenamiento territorial que está dividido en distrito municipal, que tenemos en Santa Cruz 14 distritos municipales, los mismos que están divididos en unidades vecinales, en números de manzanas y en números de lotes, ¿no? Siempre y cuando este sector sea aprobado. Entonces, antiguamente, por ejemplo, una minuta de transferencia, un derecho propietario, señalaba una avenida o calle que haya cambiado de nombre. Actualmente nosotros no se toma en cuenta, digamos, para los registros técnicos, el nombre de la avenida o de la calle. Sí, en el ordenamiento territorial, en el plan de ordenamiento territorial, se señala que si es una avenida troncal, es una calle, pero no se señala nombre de calle o nombre de avenida. Simplemente se determina que existe una avenida dentro de una unidad vecinal o calle y que corresponde a un distrito municipal y todo lo demás. Pero esas son en las actualizaciones de datos técnicos extendidas a través del levantamiento topográfico del predio
del dueño y que deba ser aprobado y visado mediante un uso de suelo que visa la superficie útil en favor del beneficiario. Ahora, si este terreno ha sido afectado mediante una calle o a una avenida, es justamente el interesado el que se ha de hacer voluntariamente afectar en metros lo que corresponde a la avenida o en metros también o en centímetros lo que corresponde a una calle, ¿no? Si lo acepta así voluntariamente, renuncia a esa afectación y hace la corrección de datos técnicos o de datos técnicos, perdón. Ahora, si hay una apertura de una avenida dentro de un sector y que afecta al predio útil que tienen el título, necesariamente tiene que haber una notificación de parte del municipio de la apertura de la vía o la notificación de la planificación de la avenida o calle que le va a afectar a ese sector y que se apersone por las oficinas con su derecho propietario a objeto de que si ellos están de acuerdo con con la avenida, porque ya está planificada, voluntariamente se hagan afectar los metros que corresponde y puedan ceder esa parte en favor del municipio y hacer también una corrección de datos técnicos en base a esa minuta de transferencia y tener la superficie útil a objeto del saneamiento del derecho propietario. Ustedes saben que para la venta de inmuebles, especialmente para los créditos en las instituciones financieras, llegan a todo esto, a la investigación de todo esto. Entonces, si se señala dentro de las investigaciones que hay una avenida que afecte el sector, obviamente que se les va a observar en sus antecedentes de la documentación legal que está afectada por una avenida y que por supuesto, no va a poder regularizar los 500 metros o 1000 metros que tenía porque está afectada con 10 metros de frente, los mismos que tienen que hacerse autoafectar a través del municipio de forma voluntaria para que puedan regularizar su derecho propietario y tener la superficie útil. Lo mismo para los procesos de usucapión, solamente se puede usucapir la superficie útil. Es más, en los oficios que extiende el juez con competencia para el proceso de usucapión, solicita mediante un oficio al municipio, en este caso al municipio de Santa Cruz, cuál es la superficie, la ubicación, los límites y colindancias. Y ahí, de acuerdo al sector, si hay afectación de la avenida o de la calle, se va a especificar que solamente tiene una superficie útil de acuerdo al sector, ¿no? Entonces, en base a esos antecedentes técnicos, el juez en sentencia, si no hay ningún problema ni hay una situación que afecte al derecho propietario de una tercera persona, solamente va a sacar en su sentencia la superficie útil para regularizar y determinar su registro en las oficinas de derechos reales. Más adelante les voy a mostrar un planito. ¿Alguien más que quiere intervenir? Creo que hemos terminado de leer con las preguntas. La avenida cambió de nombre, también ya hemos señalado. ¿Cómo se puede regularizar el derecho propietario de un lote que no tiene ningún documento de urbanización y tiene planimetría? No tiene ningún documento de la urbanización, pero dice que tiene planimetría. Si tiene planimetría aprobada, por supuesto que tiene que tener lo que les mostraba a un principio, una certificación del municipio del proceso de urbanización, donde ya está parcelado el terreno y donde ya se ha asignado el número de manzanas y el número de lotes. Justamente lo que tiene que hacer el dueño del terreno es individualizar por lote de terreno útil para que pueda ser transferido en favor de cada uno de los adjudicatarios, ¿no? Que sea mediante las minutas de compra de forma directa o al crédito, pero en base a un proceso de urbanización debidamente regularizado y registrado en las oficinas del municipio donde se encuentra el predio con la planimetría aprobada. La última, dice una consulta. ¿Por qué no coincide el número de folio con el catastro? El número de folio no es el mismo que el número de catastro que se tiene. Sí, voy a ir un poquito a la presentación, me voy a subir más acá. Acá en la descripción del predio, acá adelante tenemos un número de catastro. No siempre tenemos este número de catastro.
debidamente registrado en el folio real. Esto no es que no coincide con el número de folio. Ya les he explicado, el número de folio es de acuerdo a la división política del Estado, asignando en el número de la matrícula, la descripción, la titularidad, los gravámenes, las cancelaciones, el departamento, la provincia, la sección, el cantón y el número de inmueble, ¿ya? El número de catastro, nosotros tenemos el número de inmueble y el número de catastro, que es como el carnet de identidad del predio, eso no se modifica, a no ser de que en el predio inicial, que tiene una superficie mayor, haya sido dividido y haya sido individualizado de otra forma y se le haya asignado un número de catastro. Entonces, nunca va a coincidir el número de catastro con el número de inmueble en el folio real. ¿Alguien más? ¿Algo para allá? ¿Está levantando la mano? Sí, muchas gracias, doctorita. La consulta es la siguiente. Existe un predio de mis clientes que pues lo queremos regularizar y Ya. pasa que para esto necesitamos la certificación del presidente de la Vaya a otro OTB, lado. pero cuando le extendimos, Quiero llegar, no me quiero hacer enemiga de los dirigentes vecinales, pero yo he tenido conocimiento de la ley 247 de sus inicios. Y justamente, ¿por qué nace la ley 247? Porque en los anteriores requisitos para los procesos de usucapión, justamente se encontraba la certificación de los dirigentes vecinales. Los dirigentes vecinales eran los que certificaban la cantidad de años que tenían en la posesión de sus predios en favor de los adjudicatarios, que este fue el motivo de negocio entre los diferentes dirigentes a nivel provincial, departamental y a nivel nacional, ¿no? Entonces hicieron su chaco los dirigentes vecinales y esta certificación que existía, la solicitud, los requisitos en los anteriores procesos de usucapión, se sacó de los requisitos en la ley 247. La ley 247 dice el artículo 10, bien inmueble sujeto a regularización. Contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda anteriores al 31 de diciembre del 2011. Ya. Aquí, para nosotros certificar esto, el gobierno municipal, en el caso de Santa Cruz, extendía una imagen satelital. En la imagen satelital se ve la vivienda a partir del año 2011. Inclusive en la ley 247, en la primera, donde se tenía que demostrar 5 años anteriores, que era del 2007, también se certificaba mediante una imagen satelital la construcción del predio destinado a la vivienda. Entonces, si teníamos esta imagen certificada por el gobierno municipal, ¿por qué iba a tener una certificación de parte del dirigente del vecinal? El dirigente vecinal cobraba por esa certificación y no valía la pena. Entonces salió de los requisitos tanto de la usucapión como de la ley 247 este requisito de la certificación del dirigente vecinal. La posesión pública continua, pacífica y de buena fe, lo mismo que en la usucapión. Es una posesión de mala fe por 10 años, ¿no? Pero que con la declaración de sus testigos acreditaban que ellos estaban en posesión libre, continua, pacífica y de buena fe. Finalmente, que se encuentre dentro de radio urbana homologada por resolución suprema. Esto también certificaba el gobierno municipal con la extensión del plano predial del inmueble y que certificaba de que esto estaba dentro de un distrito municipal, una unidad vecinal, un número de manzana, un número de lote y que se encontraba dentro del radio urbano debidamente homologado. Entonces, la certificación del dirigente vecinal para este caso no correspondía. En los requisitos de admisibilidad, por ejemplo, en el artículo 11 de la última ley, porque son procesos que ya se están concluyendo, pero que se han iniciado con anterioridad al cumplimiento de la vigencia de la ley 247, también señalaban como requisitos de admisibilidad la declaración jurada voluntaria ante el notario de fe pública del tiempo y lugar de posesión que sea anterior al 31 de diciembre del 2011, de manera pública, continua, pacífica y de buena fe y sin oposición de terceros. ¿Quién tenía que hacer esta declaración jurada voluntaria? Era el adjudicatario. Entonces, esto se adjuntaba junto a la demanda de la regularización del derecho propietario con la declaración voluntaria ante el notario de fe pública. Lo que ya les había explicado, la certificación técnica individual
otorgada por el gobierno municipal, el certificado de no propiedad a nivel nacional, que lo extendía a derechos reales, y la declaración de 2 testigos. En vez de que declare el dirigente vecinal y le obligue a pagar esa certificación del barrio, estaba en la declaración testifical de los 2 testigos con testes y uniformes y que no vivan más allá de los 100 metros del inmueble sujeto a la regularización. Y por supuesto, para acreditar mi legitimación activa, está la fotocopia, la presentación de la fotocopia de la cédula de identidad y el croquis de ubicación, y demostrar con esto la posesión anterior al 31 de diciembre del 2011. También se aumentó un inciso en la ley 1227, acreditar la inexistencia de procesos judiciales pendientes sobre la posesión. ¿Quién tenía que presentar la inexistencia? Mediante un trámite específico en la plataforma de ingreso de trámites judiciales, donde el predio no tiene ningún otro proceso, ¿no? Porque si tenía un proceso de usucapión, por ejemplo, y salía en el sistema que existía un proceso de usucapión en favor de este beneficiario, por supuesto que no podía aperturarse el proceso de la ley 247. Entonces, la intervención del dirigente vecinal de la certificación de la posesión no procede ni en los procesos de usucapión ni en los procesos de la ley 247. Sí, justamente al respecto, doctorita, pasa que queremos hacer una declaración jurada y Ya. el presidente de la OTB no quiere certificar y el notario exige la certificación del presidente de la OTB. Es el único notario que existe en el ¿En municipio qué de San Benito. ciudades? Entonces, yo quisiera irme con otro notario y no sé si podría ser procedente también, o pueden pensar de que estoy queriendo. No, pero eh, a mi criterio no es aplicable la presencia del dirigente vecinal, ni para el usucapión, ni menos para la ley 247. Para la ley 247 es un cumplimiento de requisitos específicos determinados en el artículo 10 y 11 de la ley 247. Si es que usted ha ingresado por la ley 247, ahorita no puede ingresar ya la ley 247 vía judicial, tiene que hacer la usucapión. Y para la usucapión, hay requisitos que el juez ordena de oficio mediante oficios judiciales a quienes no va a mandar al representante vecinal. Directamente el oficio lo va a mandar a las oficinas técnicas del plan regulador que comúnmente conocemos como son las oficinas del gobierno municipal en la competencia que le corresponde. En Santa Cruz, por ejemplo, es la Secretaría Municipal de Planificación, la que certifique la ubicación, límites y colindancias. Y ustedes tienen la acreditación de los testigos con testes y uniformes que declaren el tiempo de posesión del predio que tienen. Pero en ninguna parte de las nuevas usucapiones se tiene el requisito de la certificación del dirigente vecinal. Lo pueden presentar, pero no es un requisito sine qua non para el proceso de la usucapión. Muchas gracias, Y doctorita. yo creo que los notarios no deberían pedirles una certificación de los dirigentes vecinales. No se puede. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. María, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Tengo un casito que me gustaría que más o menos me oriente, ¿no? Si la ley 247 o alguna normativa puede respaldar. Bueno, le comentaré lo siguiente. Estaba ayudando a una ciudadana, ¿no? Dentro de mi municipio a hacer la transferencia de nombre en derecho propietario, Ya, en derechos reales. Y ella lo único que tenía era la minuta de compra y venta, le faltaba la escritura, tenía el plano de lote aprobado de la alcaldía, pero de la anterior gestión, no de esta gestión, ya. del anterior alcalde, y entonces le faltaba algunos requisitos más, ¿no? Para tramitar la escritura. Nos faltaba el certificado del catastro. Entonces nosotros nos dirigimos a lo que es a la unidad de catastro de la alcaldía y vamos a verificar si no está ahí el certificado de catastro y donde nos dicen que el plano que tenía la señora aprobado en la gestión del anterior alcalde no Sí. es válido. Nos reunimos con el director de catastro y nos dice, no, este plano de la anterior gestión del anterior alcalde es falso. Aquí no sé de dónde la ha conseguido la empresa, porque de ahí en la compra y venta está de intermediario la empresa. Hay una Ya. empresa que se encarga de vender y comprar lotes, pero la empresa solo es un intermediario, ¿no? Porque en la minuta es directo entre
entre las partes que venden y compran. Y entonces la alcaldía se lava las manos diciendo que han falsificado ese plano de lote los de la empresa. Entonces nosotros con la señora y un dirigente de la FGV nos dirigimos a la empresa y la empresa nos dice que la unidad de catastro lo único que busca es dinero. ¿Por qué? Porque ese plano ha sido aprobado en la gestión del anterior alcalde y con ese plano ya se ha logrado concretar el derecho propietario de varios ciudadanos. Incluso en la gestión del año 2023, estamos hablando en la gestión de este alcalde, ya han usado ese plano de lote para culminar el registro, ¿no? En derechos reales. Entonces nos sorprende esa actitud que ahorita se está manejando la unidad de catastro. Mi consulta es de qué manera nosotros podemos proteger, ¿no? La Claro. veracidad del lote, porque hay pruebas, porque el anterior vendedor, lo peor es que ese vendedor, el señor que ha vendido a varios, porque eran hectáreas ahí. Entonces no solamente se vulnera el derecho propietario de la ciudadana, sino puede ser casi la mitad de las personas que están en el barrio. Y por falta de desconocimiento, ahorita ahí nomás lo tienen el trámite y están atrasados 2 años en impuestos del año 2023 y 2024, porque ha entrado en ese tiempo la marcha urbana, ¿no? Entonces Claro. quería ahí que podría orientar, doctora, por favor. Hay un tema bien específico con relación a esto. Primero, yo le tengo que preguntar si son autoloteamientos o son procesos de urbanización que han sido debidamente aprobados por el municipio. Para ver que han sido aprobados por el municipio y se ha dado la individualización de cada lote de terreno útil para proceder a las minutas de transferencia, ustedes pueden de manera específica solicitar información del mosaico de aprobación del sector. En el mosaico de aprobación del sector se señala en las láminas de aprobaciones, no sé si es lo mismo que tenemos en Santa Cruz, creo que usted me habla de Tarija. Tenemos diferentes radios urbanos homologados. No sé si está este predio en el cercado o está en otro municipio de la ciudad de Tarija. No, porque cada municipio tiene su autodeterminación y se maneja con su propia normativa técnica. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, existen estas situaciones, llegan con planos de uso de suelo, pero que han sido evidentemente fraguados o falsificados. La obligación del funcionario que está revisando esa documentación tiene la obligación de agarrar el documento y se presume la falsedad, porque esta falsificación tiene que determinarse mediante el juez competente. No es el municipio el que determina la falsedad. Primero son indicios de falsedad del plano en base a una planimetría que ha sido aprobada en el sector. Entonces, ¿cuál es la planimetría? La planimetría es de manera general en el derecho propietario del urbanizador o del loteador, que ha sido aprobado mediante una resolución administrativa, ¿no es cierto? Puede ser urbanización Los Tajivos, urbanización Tarija, qué sé yo, pero que determina las coordenadas y donde se ha determinado también la división y partición de los lotes de terreno útiles, el acceso a las calles y a los equipamientos. Entonces, si el loteador o el urbanizador ha vendido esos lotes de terreno a diferentes personas utilizando planos falsos, han sido evidentemente estafados y no pueden regularizar ese derecho propietario. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es una certificación de que el inmueble, o sea, ese sector está siendo aprobado mediante una resolución que pertenece y que tenga que dar con los datos del ¿no? Ahora, si no hay ese antecedente, evidentemente ustedes están sujetos, ¿cuántos años que están en posesión? Pueden ir a través de la usucapión con estos antecedentes para poder regularizar el derecho propietario vía judicial y afectar a terceros mediante una notificación a terceros que son los otros poseedores que hayan comprado, ¿no? Entonces, ¿qué hace la usucapión? Cancela derechos propietarios anteriores y ustedes tienen la titularidad sobre el dominio mediante este proceso de usucapión, porque de otra forma no van a poder regularizar si saben que existen
transferencias sobre el mismo lote de terreno de diferentes personas. Entonces, es bueno que ustedes tomen las previsiones necesarias del caso, pero necesariamente acudan a su municipio para la certificación específica de que ese predio ha sido aprobado mediante una resolución administrativa del municipio que apruebe la planimetría del sector, donde está determinado el número de terreno que les corresponde a ustedes, pero que la minuta no ha sido debidamente realizada por el urbanizador o por el anterior propietario y demandan a la usucapión porque no hay otra forma de regularizar ese derecho propietario. Porque la usucapión quinquenal no corresponde, la usucapión quinquenal corresponde cuando uno tiene el título, ¿no? Y demanda a la otra persona también con título para regularizar ese derecho propietario. Pero si hay sobreposición, o sea, venta de los predios en el mismo sector a diferentes personas, ustedes tienen que ganar la regularización judicial vía la usucapio para poder determinar ese derecho propietario. Y la certificación del municipio les va a dar lugar a la verdadera ubicación, límites y colindancias y la superficie del sector donde ustedes están en posesión en calidad de compradores de buena fe, pero que no han podido regularizar el derecho propietarios por esta situación. Gracias, doctor. Perdón, ¿qué municipio es? ¿Es Tarija o es algún municipio de Tarija? Ya la tenemos fuera, pero vamos a ir un poquito más adelante. Les voy a ir explicando lo que es el tema de la regularización del derecho propietario dentro de los radios urbanos debidamente homologados. No, creo que no hay más personas, ¿no? Para poder corresponder. Hemos hablado de los casos de la regularización, las modificaciones de la ley 247, que es la primera que ustedes están viendo, la ley 247, donde evidentemente se regularizaban inclusive predios de dominio municipal, que ha sido modificado y cancelado a través de la ley 247 en su modificación de la ley 803, ¿no? Esta ley 915, por ejemplo, era la determinación de los radios o áreas urbanas homologadas. Y finalmente la ley 1227, que pone vigencia de 3 años más para las regularizaciones judiciales, las enajenaciones, y mantiene vigente las correcciones de datos técnicos y de identidad, ¿no? Entonces, en el transcurso del tiempo, han sido estas las modificaciones que se han realizado. Bueno, la ley 247, como señalábamos en los ejemplos que hemos puesto, tienen diferentes relaciones con las diferentes unidades del nivel central del Estado, como las entidades públicas, ¿no es cierto? Que son los gobiernos autónomos municipales, la sociedad civil, que en realidad son las personas naturales que aplican la ley 247, no así las personas jurídicas. El CEGIP, que es el Servicio General de Identificación Personal, para corresponder a las modificaciones de datos de identidad, las oficinas de derechos reales que van a registrar tanto las transferencias onerosas como la regularización judicial individual, y también va a registrar mediante subinscripciones las correcciones de datos técnicos y de identidad, o sea, mixto. El órgano judicial, por supuesto, que va a intervenir en la aplicación de la ley 247, todavía está concluyendo con procesos. Imagínense la última ley que nace en la 1227, ¿de cuándo data? De 2019. Sin embargo, la primera ley, la 247 del 5 de junio del 2022 al 5 de junio del 2025, ya ha pasado con los requisitos para un proceso de usucapión. Eran 5 años anteriores a la ley del 2012 que tenía que terminarse un proceso en menos de 6 meses. Entonces, como se han ido modificando, finalmente costo, beneficio y seguridad jurídica, lo que más conviene precisamente es un proceso de usucapión, ¿no? Porque el proceso de usucapión cancela derechos de terceros. En cambio, la ley 247 regulariza ese derecho propietario en base a antecedentes de minutas de transferencia o posesiones que no han podido ser regularizadas en el tiempo y debidamente registradas en derechos reales, ¿no? La intervención notarial, tanto de las notarías de fe pública como de la notaría de gobierno, para las correcciones de datos técnicos, para las correcciones de identidad, y la notaría de gobierno, que interviene en las transferencias onerosas de parte de los gobiernos municipales o de las entidades de nivel central del Estado, como pueden ser los ministerios o cualquier otra entidad, ¿no?
y finalmente la Asamblea Legislativa que va a aprobar las transferencias onerosas en favor de los adjudicatarios mediante una ley nacional. Entonces, los que estaban en posesión de bienes de propiedad de los gobiernos municipales, esas transferencias que tenían que ser bien cortitas, en la experiencia y en el tiempo han sido pocas leyes nacionales las que han dado lugar a la transferencia que obligaban a los gobiernos municipales para poder regularizar ese derecho propietario. La ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz no tenemos una ley nacional que apruebe la transferencia onerosa, ¿no? En cambio, el municipio de Montero, en la ciudad de Santa Cruz, sí ha llegado a regularizar como unos 230 predios de manera general, o sea, de manera global, en favor de un barrio, Amanecer, si más no me equivoco, se llamaba el barrio, y que ha correspondido a la regularización del derecho propietario y ha cumplido con la finalidad de la ley 247, ¿no? A través de una ley nacional en favor de terceros. Ahora, ¿qué ocurre con este tema de la ley nacional que aprueba la transferencia onerosa del gobierno municipal? Precisamente tienen que pagar el valor catastral del predio actualizado. Entonces ahí surge de que muchos de los adjudicatarios no tienen el dinero suficiente para poder solicitar la minuta de transferencia. Lo mismo ha pasado con los gobiernos autónomos municipales en normativas anteriores a la ley 247, donde tenían las minutas de transferencia debidamente aprobadas mediante ordenanzas municipales, pero que en el tiempo no han procedido con el con el pago del valor catastral. Entonces, a la fecha quieren regularizar ese derecho propietario, pero lo que ha ordenado mediante disposiciones o resoluciones técnicas es que el valor que se tenga que pagar es el valor actualizado, ¿no? Entonces, esos predios de hace 10, 20 años que no tenían ni siquiera calles aperturadas, ahora se encuentran dentro del centro de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. Tenemos barrios determinados entre el tercer y cuarto anillo, entonces donde la plusvalía del inmobiliaria pues ha subido enormemente el valor catastral del predio, ¿no? Entonces son sumas de dinero que algunas personas o familias no pueden dar, o en algunos casos sí han pagado en su oportunidad, pero no han regularizado debidamente las ordenanzas municipales, registrándolas en derechos reales. Bueno, las áreas urbanas homologadas, tengo la fuente de información a través del Viceministerio de Autonomías. Hay un atlas y compendio de las áreas urbanas homologadas a nivel nacional. Este compendio salió el año 2020. Al 2025 no se ha actualizado, pero sí ustedes pueden ingresar a la página del Viceministerio de Autonomías, que depende del Ministerio de la Presidencia, y pueden ver qué municipio tiene su radio o área urbana debidamente homologada, no solo para la ley 247, ¿no? Sino para la aplicación de las diferentes planificaciones territoriales de los sectores. En Santa Cruz, por ejemplo, tenemos, como ven en la pantalla, 4 radios urbanos debidamente homologados. Con la ley 247, con el nacimiento de la ley 247, nosotros ya teníamos un radio urbano debidamente homologado mediante Resolución Suprema 22-1842, que la conozco de memoria, pero la ordenanza municipal era del 2005, ¿no? Y que recién se homologa mediante Resolución Suprema el 27 de junio del 2003. Si ustedes se fijan en este radio urbano, nosotros ya teníamos homologado para la aplicación de la ley 247. Y en esta ley 247 decía que tenían 2 años más para la regularización judicial. Entonces, si señalaban los jueces, decían, si se ha aprobado el 2003 y tenemos 2 años para la aplicación, el 2005 ya nació muerta la ley 247. Es por eso que se modifica este tema de la legitimación activa que estaba señalada en el artículo 9 de la ley 247, y en la 803 ya se aclara el tema de la aprobación de los radios urbanos, y se continúa con la extensión de los radios urbanos en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, en la ciudad de Santa Cruz tenemos 2 polígonos, el polígono 2 y el polígono 3, que se aprueban recién mediante resolución ministerial, ya no es resolución suprema, a través del Ministerio de la Presidencia el año 2019.
¿no? 2 polígonos dentro de la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué no se ha ampliado de manera general? Porque no se podía, porque estábamos sobreponiéndonos a límites jurisdiccionales entre Cotoca, entre Guarnes, entre Porongo. Porongo, por ejemplo, no teníamos mucho problema. ¿Por qué? Porque nos delimitaba el río, ¿no? El río Piraí, que era una delimitación, digamos, natural de la ciudad de Santa Cruz entre los municipios de Santa Cruz y Porongo. Pues posteriormente se viene determinando por polígonos la aprobación de los radios urbanos y Paurito, que era un municipio, esto se ha convertido en un radio urbano dentro de la ciudad de Santa Cruz y se aprueba el año 2019. Lo mismo la ciudad de Montero Hoyos, que es más abajito acá, dentro de lo que es Santa Cruz de la Sierra. Por acá tenemos Montero Hoyos y por aquí tenemos Paurito, ¿no? Entonces, que posteriormente han sido homologados mediante resoluciones ministeriales el 5 de julio del 2019 y Montero Hoyos el 7 de octubre del 2020. Entonces, la aplicación de la ley 247 en la modificación de la 803 y la 1227 tenía 3 años más de vigencia desde la homologación de sus radios urbanos. Entonces, el 2019, 2020, 21, 22 ya se ha cumplido con la regularización del derecho propietario. Y el 2020, Montero Hoyos, por ejemplo, se cumple el 2023 con la regularización del derecho propietario. Entonces, la regularización judicial para estos 4 radios urbanos que tenemos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra no se aplica. Vuelvo a reiterar, la aplicación dentro de los radios urbanos es para el saneamiento del derecho propietario en las correcciones técnicas de identidad y mixtas, y no así para la regularización judicial o para la transferencia de bienes de propiedad de los gobiernos municipales o de niveles centrales del Estado. Para las personas que están en Tarija, por ejemplo, me he permitido mostrarles los radios urbanos de Caraparí, ¿no? Donde se puede aplicar las correcciones de datos técnicos y de identidad. Yo les voy a compartir esta página. En la parte de acá está la fecha de la resolución ministerial y de qué año, para que ustedes puedan también tomarlo como antecedente en las diferentes correcciones. El municipio de San Lorenzo, que también tiene su radio urbano debidamente homologado. Todos los radios urbanos se han homologado más o menos hasta el año 2019. El municipio de Yacuiba, si ustedes ven, también tiene un radio urbano debidamente homologado. Y la ciudad de Tarija, como tal, también cuenta con un radio urbano debidamente homologado. Entonces, sobre los radios urbanos, en realidad se planifica, porque fuera del radio urbano ya viene en la parte, el área rural, ¿no? Donde ya no tiene competencia, digamos, los municipios, y tienen competencia el Instituto Nacional de la Reforma Agraria. La Paz, de la misma manera, también tiene diferentes radios urbanos homologados. Entre los más importantes, me permito presentarles el municipio del Alto Beni, ¿no? Que también tiene aquí su radio urbano homologado, y donde ustedes pueden ver cuadriculada la pequeña ciudad donde está el área intensiva, ¿no? Y el área extensiva, donde se ve los usos de suelo que son destinados al área verde, ¿no? El municipio de Desaguadero también tenemos el área urbana homologada, colindante con otros municipios que también ustedes pueden ver, están totalmente con áreas intensivas. El municipio del Alto, que también es la parte de aplicación de la ley 247, el municipio de Villache, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver algunos otros municipios que cuenten con su radio o área urbana, pueden entrar a través de la página del Viceministerio de Autonomías, y también ver si otros municipios cuentan con radios o áreas urbanas homologadas. Está mi fuente de información, es del Atlas de los Radios Urbanos Homologados del año 2020. Entonces, posteriormente no ha sacado otro compendio de radios urbanos homologados del Viceministerio de Autonomías, pero sí posteriormente se han llegado a aprobar diferentes radios urbanos en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional, ¿no?
Cochabamba, no sé si tenemos algún colega o algún participante de la ciudad de Cochabamba. Tenemos el municipio de Chimoré, por ejemplo, que tiene su radio urbano homologado. El municipio de Cochabamba, que también tiene un radio urbano homologado. Pero aquí también existe otro polígono del municipio de Cochabamba, que es la homologación del Cochabamba tipo C, ¿no? Que también se aprueba el radio urbano y donde se puede regularizar este derecho propietario. Tenemos también el municipio de Colomi, entre otros municipios del departamento de Cochabamba. En la ciudad de Oruro también tenemos otros municipios homologados, de los que puedo hablarles con mayor importancia de acuerdo a la regularización del derecho propietario. Tenemos dentro del municipio de Machacamarca, que también cuenta con su radio urbano debidamente homologado mediante resolución ministerial ya con la ley 1227, ¿no? Con la ampliación de la ley 1227. El municipio de Pasña, lo mismo que el municipio de Toledo o el municipio de Popó. Y entre los otros municipios también podemos, solamente he sacado los más importantes para conocimiento e ilustración de los presentes de la aplicación de la regularización del derecho propietario dentro de los radios o áreas urbanas debidamente homologadas. Beni, un departamento también importante, cuyos municipios también tienen áreas intensivas, donde se han determinado los radios urbanos y se han llegado a homologar a través de resoluciones ministeriales, a través del Ministerio de la Presidencia, mediante el Viceministerio de Autonomías. Tenemos el municipio de Baures, que se ha aprobado el año 2014. El 2019 se aprueba el municipio de Guayaramerín. El año 2016, creo, es el municipio también de Riberalta, perdón, hay un error, es con B labial. Y el municipio de Tarija, fíjense qué bonito, parece una media luna, pero este es el municipio de Trinidad, donde se aplica hasta el día de hoy la ley 247 en las correcciones de datos técnicos y de identidad, ¿no? Se ha concluido con los procesos de la regularización judicial, evidentemente. Y bueno, tiene conocimiento las oficinas de derechos reales a nivel nacional. En el caso de Santa Cruz, hay la nota que corresponde al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que es el ente titular de los viceministerios, en el caso de la aplicación de la ley 247, a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, de quien depende el programa de la regularización a la vivienda de bienes inmuebles urbanos destinados a la vivienda. Para las correcciones de datos de identidad técnicos y mixtos no se tiene vigencia, así lo señala el oficio por la parte legal del Ministerio de Obras Públicas y hace conocer a la Oficina Registradora de Derechos Reales en Santa Cruz que los trámites tienen plena vigencia con relación a los trámites administrativos de correcciones al folio real en el marco de la ley 247, 803 y 1222, ¿no? Entonces, de la misma forma, me imagino que el Ministerio de Obras Públicas también han cursado las notas a las diferentes oficinas registradoras en los diferentes municipios. En este caso, yo les muestro la nota que hace a la ciudad de Santa Cruz, haciéndoles notar, porque había una duda cuando se cumplía con la ley 247, que ya toda la ley 247 dejaba de tener vigencia y no es así. Entonces aclaran mediante esta nota y también en la misma ley señala que las correcciones, lo que corresponde al capítulo de la regularización administrativa es per se, en el tiempo, o sea, hay ley 247, pero solo con relación a las correcciones de identidad técnicos y mixtos, y no así a la regularización judicial individual, ¿no? Entonces, acá también les señalo el tiempo de vigencia que se ha cumplido para la regularización individual y para la transferencia de bienes inmuebles públicos el 18 de septiembre del 2022. En cambio, las correcciones no tienen vigencia. Eso está de forma clara para que usted no tenga ningún problema en la aplicación de la ley 247, ¿no? Los procesos de la regularización que contempla de manera objetiva, les estoy mostrando la regularización del derecho propietario en la vía administrativa en base a ¿qué? A una certificación
otorgada por el gobierno municipal del predio donde se encuentre para la debida subinscripción de los datos técnicos del inmueble en el folio real. Necesariamente tiene que haber una matriculación del inmueble para que se llegue a la conclusión del saneamiento y se otorgue mediante una subinscripción de la ley 247 para correcciones de datos técnicos, ¿no? La regularización del derecho propietario en la vía judicial, que se ha concluido, como les señalaba, mediante la vía judicial, donde el juez determina en una sentencia constitutiva de derecho propietario en aplicación de la ley 247 y ordena en base al plano predial del predio el debido registro en las oficinas de derechos reales, ¿no? Y finalmente la transferencia de inmuebles de propiedad de los gobiernos municipales y de entidades de niveles centrales territoriales, ¿no? Que también tiene un acápite especial y un capítulo especial referido a la transferencia de bienes inmuebles de propiedad del nivel central del Estado, ¿no? Referirse en el artículo 14 del Decreto Supremo 4273, donde las entidades deben, en la ley 1227, realizar un diagnóstico previo, ¿no? Para la aplicación de la ley 247, la socialización y la recepción de los documentos de parte de los adjudicatarios en el municipio, la inspección in situ y el empadronamiento de los predios para saber en qué superficie, cómo le va a afectar al municipio, y finalmente el informe de factibilidad de la entidad pública propietaria, que va a elaborar un informe técnico, jurídico y administrativo que contenga, primero, el antecedente de derecho propietario de quién, del municipio, ¿no? Que es la entidad enajenante, los datos levantados en la inspección in situ y el empadronamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es una aprobación de la urbanización, pero que corresponde y ordena mediante la ley 247 a la entidad del nivel central o del gobierno municipal, ¿no? La identificación y ubicación de cada predio, el cumplimiento de los requisitos que establece de manera general en la ley 247, modificada últimamente por el artículo 11, y el monto determinado de acuerdo al parágrafo primero del artículo 16 de la ley 247 para la transferencia. ¿Qué monto se va a realizar? El monto que determina el certificado catastral. Entonces, no se va a determinar el monto solamente del lote de terreno, sino el monto del lote de terreno más las mejoras introducidas para determinar el pago en favor de quién, del gobierno municipal, ¿no? Entonces, con ese informe de factibilidad, el municipio deberá entregar el folio real actualizado del predio que está afectado para la transferencia onerosa, la planimetría aprobada, el listado de los beneficiarios, el plano correspondiente a cada uno de ellos, y cuando el informe de factibilidad concluya, la entidad podrá poner en conocimiento del interesado la resolución de procedencia de la transferencia mediante un anteproyecto de la ley de aprobación de la transferencia, que lo tiene que presentar ante el gobierno municipal del predio donde corresponda y finalmente homologarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para, en consecuencia de la ley nacional, poder proceder al pago de la transferencia y la minuta de la minutación realizada por el alcalde del lugar donde se encuentra para poder regularizar y registrar en las oficinas de derechos reales. Entonces, estos procedimientos, de acuerdo a las diferentes modalidades en la ley 247, tenemos los requisitos para las correcciones de datos de identidad, los requisitos para las correcciones, ¿qué quiere decir? Correcciones de datos de identidad, la certificación emanada por el CEGIP, mediante una escritura pública que protocolice la minuta de aclarativa y finalmente la subinscripción en derechos reales. Los documentos a presentarse en ventanilla a través de las oficinas de derechos reales. Sigue funcionando el programa de la regularización a la vivienda, dándole el registro para la corrección de datos, el folio real actualizado, el certificado de la resolución administrativa emitida por el CEGIP,
En caso de extranjeros, el certificado consular, la escritura pública original de la rectificación unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque es el dueño del predio con título el que está dando lugar a la corrección de la identidad de la persona natural. En caso de que exista un poder de terceros, se lo presenta y finalmente en doble fotocopia se lo presenta a la ventanilla correspondiente en las oficinas de derechos reales para su correspondiente saneamiento. En el caso de los datos técnicos, tenemos la certificación emitida por el gobierno municipal, que en Santa Cruz de la Sierra llamamos el plano predial. No sé cómo se llama en los otros distritos, en las otras ciudades, pero todavía no visamos el plano de uso de suelo. Simplemente revisamos el plano predial de acuerdo a las coordenadas. Aquí está también la vivienda. Y en base a estos datos técnicos, ubicación, quién es el solicitante de levantamiento topográfico, la persona natural que tiene registro en derechos reales, ¿no? La ubicación, zona norte, la ubicación es un equipamiento terciario en la manzana 16 que le corresponde al lote número 3. La superficie útil, le está señalando la superficie útil porque aquí se ha afectado en la avenida, lo que algún compañero preguntaba si se le afecta la avenida o la calle, ¿no es cierto? Entonces acá sí se hace la superficie útil y sobre esta superficie, límites y colindancias, se procede a la minutación y la correspondiente protocolización mediante escritura pública y finalmente la suscripción en las oficinas de derechos reales, ¿no? Los documentos, de la misma forma que para correcciones de identidad, se presenta el registro en el ProRevi, folio real actualizado, certificado catastral o resolución técnica administrativa municipal acompañada del plano predial que lo señalaba anteriormente, u otro documento que certifique y describa los datos de ubicación, superficie y colindancias, que no van a ser obviamente los mismos al que se tiene en título, ¿no? La escritura pública original de la rectificación unilateral de los datos técnicos, la cédula de identidad del titular, el poder en caso de que se tenga un apoderado en doble fotocopia, se presenta ante las oficinas administrativas de derechos reales y finalmente se tiene concluido el proceso de saneamiento. Ahora, para la regularización judicial, yo quisiera que ya lo pasáramos porque ya no está en vigencia, se ha vencido el 18 de septiembre del 2022, pero que tenía que cumplir con los requisitos que establecía el artículo 10 y las prohibiciones también que establecía el artículo 12, ¿no? No podían ser, por ejemplo, dentro de las prohibiciones que establecía el artículo 12 de la ley 247, es que no podían ser como datal, no tenían que estar establecidos dentro de las prohibiciones. Ningún trámite anterior, no se iniciarán procesos de regularización dentro del marco cuando existan procesos judiciales. La prohibición no alcanza al procedimiento de subinscripción de datos técnicos de identidad o mixto, ¿no? Entonces, esto también se modificó en la ley 247 y en la 803, ¿no? Los requisitos de admisibilidad, de acuerdo al Código Procesal Civil, que la competencia está en los jueces públicos en materia civil comercial, de acuerdo a la jurisdicción y competencia, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la ley 227, y finalmente las documentales que tenía que presentar los solicitantes en la regularización judicial individual, que es aquí la declaración voluntaria, lo que les manifestaba en un principio la imagen satelital, en la que se certifica, ya no existe la certificación del dirigente vecinal, sino acá en la imagen satelital está describiéndose y se está presentando en imagen la vivienda, ¿no? El plano predial con los límites, colindancias y superficie útil y el certificado negativo a nivel nacional de que el solicitante no tiene ningún inmueble registrado a nivel nacional, ¿no? Con todo esto, se admitía la demanda, se ponía en conocimiento de terceros en caso necesario. En una imagen más grande les estoy mostrando, por ejemplo, acá está la vivienda en el lote de terreno sujeto a la regularización judicial y se determinaba el número de coordenadas. Es más, aquí también se certificaba de que el predio sujeto a la regularización se encontraba dentro del radio o área urbana debidamente homologada y el plano predial
con la superficie útil, los límites y colindancias que no señalan personas, sino los lotes de terreno, porque es una certificación técnica, y el cuadrante dentro del lote que determinaba dentro del levantamiento topográfico la vivienda construida. Entonces, mediante la ley 247, perdón, la última, la 1227, cumpliendo con los requisitos determinados en el artículo 11, y el decreto 4273, mediante un proceso extraordinario, se presentaba la demanda, se admitía, en caso de que no cumpla con los requisitos, se observaba y se daba el plazo para el cumplimiento de las observaciones, se corría en traslado, se procedía a la citación personal, cedularia por comisión o por edictos en caso de que se desconozca el domicilio de los demandados. La contestación, por ser un proceso extraordinario de 30 días, incluidas las excepciones previas, donde no existía el tema de la reconvención por ser la naturaleza en un proceso extraordinario. Finalmente, en una única audiencia se fijaban los puntos del debate a diligenciarse mediante los medios de prueba, sin alegatos en la misma audiencia. El juez determinaba la sentencia sobre todas las excepciones y defensas, ¿no? Mediante un acta resumida, en base a la inspección y la declaración de los testigos, se pronunciaba la sentencia. Contra la sentencia solamente podía realizarse en la ley 247 el recurso de apelación, que debería ser dentro de los 10 días, no admitiéndose de ninguna manera el recurso de casación por ser un proceso extraordinario, que no es lo mismo que el proceso de la usucapión, donde cumple con todos los requisitos establecidos y se llega hasta el recurso de casación y finalmente la acción de amparo, ¿no? Entonces, para una buena defensa de la demanda, precisamente, y no tenga que tener una objeción en la admisión de la demanda, señalándose la autoridad judicial, que en este caso es el juez público en materia civil comercial, la suma o síntesis de la pretensión, los generales de ley del demandante, las generales de ley del demandado, el bien demandado con exactitud, que justamente corresponde a la certificación de la ubicación, límites y colindancias, la invocación del derecho en que se funda, bueno, el derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Y la cuantía, solamente yo he sabido que la cuantía ha sido muy difícil de sacarla en la ciudad de Tarija. En cambio, en las otras ciudades no se determinaba en la cuantía, y es más, se aclara en la última modificación, que es la 1227, ¿no? Donde los procesos de la regularización judicial no se admiten las cuantías, ¿no? Entonces, con esto se podía haber una ampliación, una modificación en base a las observaciones del juez, y antes de su contestación se admitía, se acompañaba la prueba documental, que señala el artículo 111 del Código Procesal Civil. Podía ofrecerse otros medios de prueba, sin embargo, la ley 247 es exclusiva y determina los casos exclusivos del ofrecimiento de las pruebas que son documentales, ¿no? La declaración voluntaria, el plano predial, la certificación de que el inmueble se encuentra dentro del radio urbano, y la certificación de la declaración de los dos testigos que no vivan más allá de los 100 metros del inmueble sujeto a la regularización, ¿no? Bajo juramento del conocimiento de la posesión libre, continua, pública, pacífica y de buena fe del adjudicatario para la regularización del derecho propietario. Obviamente que en los diferentes procesos muchas de las demandas han sido observadas y se han señalado como demandas defectuosas, o no han cumplido con los requisitos establecidos en la ley 247 y han sido observadas, y se les ha dado el plazo de 3 días para el cumplimiento de las observaciones, o se les ha rechazado por falta de proponibilidad de la demanda, por una demanda defectuosa. Y bueno, cumpliendo con los requisitos y las observaciones, se procedía a la admisión, al traslado, y lo que manifestaba el rechazo, que está establecido en el artículo 241, el inciso A y B, del artículo 103, inciso 2, que si fuere manifiestamente improponible o se reclame un sujeto
a plazo por caducidad no se admitía y directamente venía el rechazo, ¿no? Finalmente, el registro de la sentencia en las oficinas de derechos reales. Con la ejecutoria de la sentencia se procederá al registro de derechos reales. ¿Y qué se debe acompañar en las oficinas de derechos reales? La fotocopia legalizada de la sentencia, la certificación técnica que se le tiene que desglosar del proceso de la regularización judicial, el impuesto a la transacción, el IT del 3%, que también está señalada en el impuesto de la gobernación, y el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que corresponde a la propiedad de bienes inmuebles por cada gestión, ¿no? Entonces, también ahí tenía con todas estos requisitos administrativamente cumplir con el pago de los impuestos y la fotocopia de las cédulas de identidad presentadas en las oficinas de derechos reales. ¿Qué se pagaba en las oficinas de derechos reales? El 5 por 1000 de la base imponible. Por eso es que necesariamente teníamos que tener el impuesto de la propiedad de bienes inmuebles para determinar de la base imponible el 5%, ¿no? Y con eso pagar en las oficinas de derechos reales y culminar con la regularización del derecho propietario. Y con esto ya se tenía el folio real en favor de los adjudicatarios y concluida el saneamiento del derecho propietario, ¿no? Y las transferencias onerosas que ya les he explicado, que están determinadas en el artículo 15, referidas a la transferencia de bienes inmuebles públicos, ¿no? Con los requisitos igual establecidos en la ley 247, el procedimiento establecido mediante un proyecto técnico legal de la procedencia de la regularización que deba ser aprobada por el Consejo Municipal y también aprobada por ley nacional mediante la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, la planimetría debería estar aprobada con el señalamiento de los beneficiarios o beneficiarias y finalmente entregarles el plano de uso de suelo en favor de cada uno de los adjudicatarios, pero con el procedimiento administrativo y mediante un proyecto de ley y una planimetría aprobada en base a el folio real actualizado de la entidad pública o de nivel central del Estado, para que a través de una ley nacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional y homologada anteriormente por el Consejo Municipal, pueda el proyecto de ley ser aprobado en favor de los adjudicatarios mediante la lista en anexo de los adjudicatarios y finalmente con la ley nacional proceder con la transferencia mediante la minuta de transferencia, el plano de uso de suelo, el formulario de regularización, debidamente protocolizadas ante la Notaría de Gobierno y finalmente la inscripción en las oficinas de derechos reales. Y con esto hubiéramos concluido con la regularización del derecho propietario dentro de los radios o áreas urbanas debidamente homologadas.